Es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 31 minutos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Bienvenido al segundo programa de la semana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Hoy en horario especial hay transmisión del fútbol nacional, así es que tenemos un programa más corto de 1:30 a 2:45. Y bueno, durante los últimos días se han planteado propuestas de diferentes ciudadanos para intentar salvar esto. Y cuando digo salvar esto es porque todos sabemos que estamos a punto de entrar a una crisis fiscal. Nada más déjenme arreglar el audio aquí. Creo que ahí me escuchan mejor. Muchas gracias a Juan Enrique, que me avisó de la redacción, a los compañeros de la redacción. Don Carlos, don Néstor, ya los presento, pero ustedes me escuchan mejor. Muy bien, lo escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Les decía que muchos grupos de ciudadanos han planteado sus propuestas para salvarnos de caer al abismo en el que estamos a punto de caer y en el que estamos a mitad del barranco, un poquito más abajo. De hecho, y entre esos grupos ciudadanos hay uno en particular, convocado por don Carlos Roldán, que ya ustedes lo habrán conocido anteriormente con algunas propuestas. Don Carlos, es más, le voy a pedir que se presente a don Carlos, porque don Carlos es profesor del TEC, pero además tiene muchos sombreros. ¿Y en nombre de qué sombrero plantea este diálogo, don Carlos, o estas propuestas? Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Bueno, primero que nada, muchas gracias, don Randall. Efectivamente, yo soy profesor del Tecnológico, pero quiero aclarar que lo que van a escuchar es algo a título personal. No represento aquí a ninguna organización. Simplemente creo que es un deber cívico que cualquier persona que pueda aportar algo para salir de este problema debe hacerlo. Entonces, queremos plantear una propuesta muy distinta a la que andan en la calle, ¿verdad? Basada en un análisis científico bien claro, que espero que cuando oigan los datos estén de acuerdo con nosotros en todo lo que estamos planteando. Así es, muchas gracias. Y también que ya había estado con nosotros en Matices, don Néstor Chamorro, de el Colegio de Geología. Don Néstor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, don Randall, y muchas gracias a todos los radioescuchas y televidentes. Sí, yo soy vicepresidente del Colegio de Geólogos, y nosotros nos hemos manifestado en varias oportunidades sobre las posibilidades de la reactivación de la minería metálica de oro, y esto le daría una gran ayuda al país con toda esta problemática fiscal, de ingresos y de empleo. Muchas gracias, don Néstor, por estar con nosotros. Recuerden que ustedes nos pueden comentar a través de el Twitter en @monumentalcr, lo pueden hacer en el Facebook Live, donde yo aquí estoy viendo los comentarios, y lo pueden hacer también a través de WhatsApp en el 899-359-335. Contarles nada más en términos generales que la propuesta abarca el sector minero, el sector agropecuario, el sector construcción, el sector transportes, el sector energético, el sector turístico, así es que no solo tiene que ver directamente con minería, sino con varias cosas. Don Carlos, de manera muy sucinta, me contó, bueno, que usted es un ciudadano preocupado y que por lo tanto quiso hacer las propuestas, pero ¿podría profundizar más en cómo se organizó el grupo y cómo salió la propuesta, don Carlos? Sí, verdad, Randall. Pues yo desde hace 11 años vengo advirtiendo que Costa Rica necesita saber cuál es su herencia, cuáles son los recursos naturales con que contamos para que en caso de una emergencia podamos hacer frente al uso de ellos, ¿no? Ha pasado el tiempo y vengo preocupado porque el desempleo sigue creciendo, la reactivación de la económica no se da en más de 8 años, etcétera. Y entonces, a raíz de una propuesta
para que el país discuta si queremos seguir importando diésel y gasolina o queremos más bien aprovechar el petróleo que está demostrado que hay en Costa Rica, pues planteó una iniciativa para que vía referéndum el pueblo se manifieste, porque es un tema al que los políticos no han querido manifestarse. A raíz de eso, muchas personas se comenzaron a agrupar, diferentes cámaras, diferentes personas que están todas preocupadas por el futuro de este país, y en forma conjunta pues decidimos que teníamos que hacer algo, ¿verdad? Hay una persona, pues lamentablemente no me permite que, pues no quiere figurar, pero ha sido importantísimo su participación, sirvió como un catalizador que nos reunió a todos, y planteamos algo, pero algo tenemos que plantear porque veíamos que el país estaba enfrascado en una discusión relacionada con el tema fiscal, pero muy peligrosa y en una medida que tal vez podría ser improductiva, ¿verdad? Entonces, como te lo comenté primero antes de comenzar el programa, yo quiero darme un tiempo para que el pueblo costarricense comprenda un poco o tenga un enfoque distinto al problema que padece el país con datos un poco que tal vez no sé si se han dado a conocer, y don Randall, usted me dirá si esto se dio a conocer o no. Bueno, existe una cuestión que se llama los estudios de comparativos, en donde, por ejemplo, uno compara la situación de un país con la situación de otros países. Y entonces, con base en eso, usted puede comenzar a ver en dónde están las áreas de oportunidad. Pues es una comparación entre el déficit fiscal de Costa Rica y el déficit fiscal de otros países. Y sí, efectivamente, el déficit fiscal de Costa Rica es serio, es un 10%. Sin embargo, voy a dar algunos datos para que entendamos qué está pasando en el planeta. Ese sí es conocido, por supuesto, ¿verdad? Ese es conocido. Pero voy a decirles lo que pude encontrar de lo que están anunciando, el déficit que están anunciando los países con respecto al PIB en este año a raíz de la crisis. Japón prevé que su déficit fiscal será un 16%. Italia, 12%. España, 14%. Estados Unidos, 19%. Canadá, 15.9%. Reino Unido, 16%. O sea, tenemos que entender claramente que esta pandemia provocó, por ejemplo, en Reino Unido, el mayor déficit fiscal en 300 años de historia. Solo en guerras han tenido un déficit fiscal parecido al que tienen. ¿Okay? Pero resulta que aquí hay algo interesante. Hicimos un análisis con respecto a cuánto es el peso de la deuda con respecto al PIB en los países de la OCDE. Costa Rica está pretendiendo ingresar a la OCDE y resulta que de los países de la OCDE, que son alrededor de 38, 18 tienen mayor deuda que nosotros con respecto al PIB. También hago un análisis y descubro que, por ejemplo, en lo que son remuneraciones con respecto al gasto, Costa Rica tiene un 25%, a nivel mundial el promedio es 21,4%, o sea, sí pareciera que hay algo más, que en remuneraciones tenemos que hacer algo, pero encontré algo que definitivamente me sorprendió. Los intereses de la deuda de Costa Rica representan 19% del gasto del gobierno, y a nivel mundial es un 6,6%, o sea, nuestro gasto en intereses es el triple de lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Ok? De hecho, permítame, don Carlos, perdón, permítame complementarle ese dato. De las partidas del presupuesto nacional, la más alta son los intereses. Correcto, exactamente, Wander. Y vean, costarricenses, escuchen bien este dato. Canadá tiene una deuda con respecto al PIB del 90%. Dijimos que va a tener un déficit del 16%. Y ellos algo sucede, ¿verdad? Voy a decir así porque Canadá salió esta semana con bonos soberanos, digamos, ellos tienen sus bonos soberanos y hay rendimientos, ¿verdad? Los intereses que pagan los países por sus deudas. Y resulta que la deuda de Canadá a 10 años se comprometen a pagar 0.7%. O sea, Canadá pide prestado y tiene que pagar 0.7% de interés anual. Costa Rica, que tiene una deuda 30% menor que la de Canadá con respecto al PIB, tiene que ofrecer 9%. Escuchen lo que estamos hablando. Canadá tiene más deuda con respecto al PIB y consigue que le presten a menos de un 1% por año.
Costa Rica tiene que pedir 9%. Y entonces, quiero aclararles, ¿verdad?, que he hablado con varios economistas, con varias personas, yo no soy economista, pero todos me han dado la razón en esto. Y ustedes lo pueden saber, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy al banco y pido un préstamo personal, me cobran una tasa de interés del 20%. Pero si yo quiero pagarme los intereses, el banco me dice, bueno, ¿y usted tiene alguna garantía? Ah, sí, mira que yo tengo una casa. ¿Y está hipotecada? No, la casa está libre. Ah, bueno, entonces le podemos prestar a una tasa del 5%. Pero resulta que Canadá tiene reservas petroleras probadas. Las reservas de Canadá, las reservas de petróleo de Canadá, equivalen a 6 veces, oigan, 6 veces la deuda interna. Entonces, cuando Canadá sale a pedir dinero, todos saben que tienen con qué pagar, porque aunque los precios del petróleo están bajos, con esos precios, las reservas de petróleo equivalen a 6 veces la deuda. Sorpresa, costarricenses. Costa Rica, las reservas potenciales de Costa Rica son 7 veces la deuda. Eso es lo mínimo. O sea, eso es, digamos, lo que hemos encontrado. Compañías como Harting, Western Atlas, analizaron datos de diferente momento y podemos decir que hay reservas potenciales por 5.000 millones de dólares. Y voy a aclarar esto. ¿Qué significan reservas potenciales? Piensen ustedes, por ejemplo, que tuvieran un niño que jugara fútbol como Messi. Ustedes llegan y le dicen al Real Madrid, mire, tengo un niño que potencialmente juega como Messi. No por eso el Real Madrid lo va a contratar. Él tiene que probar que juegue como Messi para que el Real Madrid lo contrate. Pues nosotros tenemos que hacer unos estudios adicionales y unas perforaciones adicionales para oficializar, para decir que nuestras reservas potenciales están probadas. ¿Ven? Y resulta que la mayor parte de los equipos y los recursos que se necesitan ya están en el país. Porque el ICE lleva más de 20 años haciendo perforaciones para extraer geotermia, para las plantas como Miravalles 1, Pairas, etcétera. Y esa misma tecnología es la que se ocupa para hacer pozos que verifiquen, ¿verdad? Porque les voy a decir, petróleo en Costa Rica hay. Yo tengo aquí una muestra de petróleo tico. Hay un sitio en San Antonio de Monterrey de San Carlos, donde la primera vez fui y le pregunté a unos niños que si ellos sabían donde había un riachuelo que supuestamente emitía petróleo. Ah, sí, nosotros sabemos. O sea, niños de 7 años saben dónde hay petróleo en Costa Rica. Y efectivamente me llamaron y tomamos una muestra de petróleo. Entonces, petróleo hay, pero como les digo, necesitamos darle al mundo, comprobarle al mundo, ¿verdad?, que ese petróleo efectivamente está, qué calidad tiene, etcétera, y necesitamos hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, pagáramos por nuestra deuda, en lugar del 9% que estamos pagando, un 1%, eso representa un ahorro, escúcheme, de 2.800 millones de dólares por año. Lo que estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional son 1.700 millones de dólares. Y si bajamos los intereses, si pagamos los intereses razonables que pagan otros países con más deuda que nosotros, podemos obtener 1.000 millones de dólares adicionales sin endeudarnos a lo que estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Que uno escucha al país hablando de impuestos, buscan el gasto público, hagan esto, hagan lo otro. Pero señores, entre más atrasemos la toma de decisiones con respecto al uso de nuestros recursos naturales, más problemas vamos a tener en el futuro. Los 1.700 millones de dólares que estamos pidiendo al Fondo Monetario son para este año. ¿Y qué? ¿El próximo año? ¿Y dentro de 3 años? ¿Y dentro de 4 años? Y aquí viene el tema importante, vean, el petróleo, el gas natural, el oro, son recursos que nos pueden apalancar. Yo quiero decirles, vean, yo les acabo de dar las cifras del déficit fiscal que viene en Estados Unidos, 18%, inimaginable que Estados Unidos pueda llegar a un déficit fiscal así. Pero escúchenme bien, la pandemia no ha terminado. De acuerdo al día de hoy, no se ha contagiado ni el 1% de la población mundial. Estados Unidos, que es el país que donde más gente se ha contagiado, no ha llegado ni siquiera al 10% de la población. O sea, los daños económicos siguen. Y si nosotros no buscamos soluciones permanentes y sensatas, la cosa se va a poner muy fea. Entonces, yo quiero, antes de comenzar, pedirles un favor a todos los costarricenses que nos están escuchando. Vean,
Lo que hoy estamos viviendo es el producto de lo que dejamos de hacer en el pasado. Venimos décadas peleando entre nosotros, hombres contra mujeres, sindicatos contra empresarios, servidores públicos contra OCAE, etc. Y ustedes pueden ver ahí peleas por todo lado, pero es el momento en donde todos nos tenemos que unir. Es el momento donde tenemos que creer en los costarricenses. Y yo sé que muchas personas que se dieron cuenta que hoy vamos a hablar de ese tema, ya están preparando el papel y el lápiz para mandar comentarios en contra. Yo quiero llamar fuertemente la atención a que no hemos sido escuchados en el pasado, y aquí están las consecuencias. Personas que se han atrevido a decir que el turismo se va a ir porque perforemos y busquemos petróleo, sin ningún fundamento científico, y con ese tipo de comentarios lo que han hecho es confundir a nuestros gobernantes y hacerlos creer que existen otras formas que hoy estamos demostrando que no existen, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles a todos, por favor, que esta vez escuchen las propuestas con mucha atención, que si se van a oponer no sea por cuestiones dogmáticas ni que hablen con el hígado, sino que piensen en Costa Rica. Estamos a punto de retroceder más de 20 años en desarrollo. Volver a reducir la pobreza, volver a reducir el desempleo, no va a ser fácil. Entonces tenemos que pensar con la cabeza y de una forma muy sensata. Yo quería nada más agregar que los dos datos que brindó don Carlos de otros países, que son Canadá y Estados Unidos, yo los confirmé simplemente para hacer un check de los datos. Efectivamente, Canadá tiene una relación deuda-PIB del 90,09%, y el déficit fiscal de los Estados Unidos del año pasado cerró en 26%. Este año están intentando bajarlo al 18%, pero cerró en 26%. Esos son dos datos chequeados. Ahora bien, don Carlos, sé que esto que me acaba de decir es una partecita de la propuesta, pero yo podría resumirlo en una frase: en utilizar nuestros recursos como garantía ante deuda más barata, ante préstamos en mejores condiciones. Exactamente. Eso es una de las propuestas, que es la más sencilla, la que menos tiene impactos sociales, y también ni siquiera tiene impactos ambientales. Yo tengo aquí en la computadora un video en donde Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, reconoce públicamente que extraer petróleo no afecta al ambiente. Y se los digo, si quieren, lo puedo mostrar, le puedo compartir la pantalla, no sé si será ético o no, pero tengo un video donde Carlos Manuel Rodríguez dice claramente: con la tecnología moderna se puede extraer el petróleo sin afectar el ambiente. Y Guatemala lleva más de 30 años produciendo petróleo y no ha habido ningún incidente grave, porque muchos de los costarricenses ni siquiera sabían que Guatemala produce petróleo, ¿verdad? Pero esa es una primera, ¿verdad? O sea, claro, si tenemos el recurso, tenemos que extraerlo y ahí comienza a ser una bola de nieve tan grande en lo que el impacto económico que eso puede tener, que estamos hablando que podemos reducir el déficit fiscal en más de 6 puntos con toda la propuesta que estamos planteando. Don Carlos, déjeme preguntarle, más bien, en lugar del video don Carlos Manuel, que ya hoy no es ministro, déjeme preguntarle, a los expertos, a don Néstor Chamorro, que es el vicepresidente del Colegio de Geólogos, examinar, probar que hay petróleo, que hay yacimientos de petróleo en Costa Rica, ¿hay manera de hacerlo sin generar impacto negativo al ambiente, don Néstor? Por supuesto que sí, las tecnologías nuevas. De hecho, los impactos que se han dado grandes en el mundo son en el transporte. Ahí es donde están los impactos más grandes. Aclarando, todo lo que hacemos los seres humanos tiene un impacto. Y los impactos lo que se pueden hacer es mitigar y llevar a un punto de que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, todo este tipo de actividades, el desarrollo de la extracción del gas natural, como es el petróleo, se pueden realizar. Lo hacen países como Noruega, que tiene índices muy altos económicos y también ambientales. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo se hace? Así fue en el programa pasado, que usted fue muy claro explicándome los procesos
de la minería a cielo abierto. ¿Cómo se logra, don Néstor, comprobar cuánto petróleo hay en nuestro subsuelo? Bueno, yo no soy un especialista en petróleo, pero hay muchas metodologías y están relacionadas. El Estado ha hecho estudios geofísicos, ha hecho exploraciones, pero falta más, falta profundizar sobre esos. ¿Qué logró el Estado? Ver que hay un potencial importante de petróleo y gas en el país, que hay que hacer profundizar sobre eso. Digamos, para complementar, vamos a ver, las tecnologías modernas permiten tener idea qué hay en el suelo sin hacer perforaciones. Se llaman, por ejemplo, se puede medir la resistividad eléctrica del suelo, podemos ver mediante sísmica determinar qué tipo de estructura hay en el suelo, y entonces con esas tecnologías que no requieren deforestar absolutamente nada, ¿verdad? O sea, se pueden hacer sobre la carretera, etcétera, usted puede tener una idea de cómo se comporta el subsuelo y decir, bueno, me parece que el suelo de San Carlos tiene a 500 metros una capa en donde posiblemente hay mucha porosidad, esa capa se extiende tantos kilómetros para acá, tantos kilómetros para allá, tantos kilómetros para acá, entonces usted encuentra que es homogénea, que la capa es homogénea. Entonces cuando usted hace una perforación, si ahí sale petróleo, se puede presumir que en toda la capa usted detectó que es homogénea, vas a encontrar petróleo. Nada más que entonces usted hace unos pozos adicionales para comprobar que efectivamente eso se está dando, ¿verdad? Don Carlos, de los estudios que tenemos, que son preliminares y que nos dan una proyección, ¿cuán seguro es que sea así? O sea, es decir, entiendo que no sea determinante, pero usted podría decirme, bueno, Randall, es que cuando estos estudios salen tenemos un 75% de certeza de que hay petróleo en Costa Rica. ¿Cuánta certeza tenemos? Bueno, la tecnología moderna, yo le puedo darle los datos de una compañía australiana que reporta que ellos encuentran petróleo en el 75% de los pozos que perforan. ¿Okay? Una vez que ya han hecho los estudios, logran encontrar petróleo. Ahora, ¿cuánto de eso es potable y cuánto no? Pues es muy difícil, ¿verdad? Pero se lo pongo así, o sea, ya Harken y Malone eran dos compañías que tenían concesiones en Costa Rica y venían con la intención de perforar. Ya esas dos concesiones se agotaron y afortunadamente hoy el petróleo, todo el petróleo y gas natural que hay en Costa Rica está disponible para los costarricenses. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar sobre cuáles son los pasos que se tienen que hacer, porque, don Randall, vean, costarricenses, esto es tan sencillo de que mañana el gobierno, sin ninguna ley y sin ningún ese tipo de diálogo, simplemente le da la directriz a Recope y a DICE, y pasado mañana arrancamos a hacer esa oficialización, podemos decir, de las reservas que tenemos. Y ya con eso nos sirve de garantía ante entidades internacionales para decirme, vea, ya que usted le presta a Canadá, que tiene más deuda que yo, a mejores tasas, porque tiene una garantía, aquí está mi garantía. Yo tengo tanto petróleo. Exacto, y le puedo decir que hay países con superávit comerciales enormes como China, que son deficitarios en la producción de petróleo. Entonces, China es un país que fácilmente puede venir y le dice a Costa Rica, ¿sabes qué? Negociemos. Yo le ofrezco una deuda, o sea, comprar toda la deuda que ustedes tienen a un interés muy bajo y usted me da garantía de que me lo va a pagar con efectivo o con petróleo. Ese es sencillo, o sea, no es, le digo... Igual que cuando uno va a un banco. Es igual. Es exactamente igual. Ok, entremos a la propuesta. A mí realmente me llama la atención, un día de esos estaba leyendo la memoria de la Conferencia del Oro, que se hizo aquí en 1988. Oiga, y todo el mundo don Néstor estuvo ahí, si no me falla la memoria. Estuvo todo el mundo contentísimo, todo el mundo tenía una enorme expectativa, venía el Laboratorio de los Álamos, venía el Servicio Geológico de los Estados Unidos, porque habíamos encontrado oro y eso era nuestra salvada en Costa Rica. Entonces, ver cómo cambió, digamos, realmente la ideología desde 1988 a hoy, ¿verdad? Cuando lo veíamos como ese salvatandas histórico para Costa Rica finalmente,
hoy se menosprecia de alguna manera y bastante fuerte. Porque en la propuesta, don Néstor, hay 2 propuestas específicas que tienen que ver con minería. Ajá. La pregunta es, ¿qué ocurrió? La pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, digo, yo se la tiré para que me comentara qué ocurrió y después entramos a la propuesta. Ok, ¿qué ocurrió? Había una institución, yo era el director técnico de Minasa, Minera Nacional, y en ese tiempo el Servicio Geológico de Estados Unidos hace un descubrimiento de un potencial, que era la zona de Cutris, que se había explorado muy poco en el país, pero se queda reservado para que Minasa lo desarrollara, año 1987. Entonces nosotros contentos cómo ha estado lo que ocurre en otros países, que sé yo, por dar un ejemplo muy claro, Chile tiene ENAMI, Empresa Nacional de Minería, que desarrolla proyectos, o Codelco Chile, que desarrolla proyectos del cobre. Eso no quiere decir que no haya sector privado. Entonces Minasa iba a desarrollar lo que era Cruzita. Año 1990 cambia la situación y ya a Minasa no le interesa a la parte política y unos años más y Minasa desaparece. Entonces lo que era algo que podía haber desarrollado el Estado, que podía haber quedado de reserva para el Estado, pasa a irse a una licitación o concesión y ya lo puede sacar cualquier persona. Lo sacó un empresario, sacó varias concesiones, después la negoció y ahí empezó la historia de lo que es hoy Cruzitas. Entonces hubo, del punto de vista mío, errores políticos, técnicos con relación a tener una parte del Estado de desarrollar la minería estatal, que no quería decir que no se pudiera desarrollar la parte privada. Entonces, esa fue la historia. Así comienza la historia de Cruzita. Y aparece el año 90 y ahí empieza, llega una empresa, se sacan concesiones de exploración, permisos de exploración, va todo un proceso que era con una empresa Placerdón y después llega al final lo que es infinito. Claro. ¿Qué ocurre ahora? Carlos Roldán hablaba de, por ejemplo, los potenciales. El caso de Cruzita es ya reservas probadas, 1.6 millones de onzas que tiene probadas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hubiéramos desarrollado la explotación, se podía haber sacado un porcentaje de lo que son los royalties para el Banco Central y el Banco Central hubiera acumulado oro. Y ese oro pudiera ser suficiente para respaldar cualquier préstamo. Algo ya probado. Entonces, en estos momentos, el colegio ha dicho, potenciales como el de Cruzita, en la zona de Cutris hay 5. Eso nos dice que nosotros podríamos tener 9.500 millones de dólares para el Estado, que lo podemos transformar en parte en eso, en oro, y lo tendríamos en el Banco Central, cosa que cuando se vienen problemas, se ponen como respaldo. No sé Otra vez como garantía. Es una garantía. Con la diferencia que esa garantía ya está aprobada. O sea, eso está. Nadie hace falta hacer estudios para comprobar que están esos 9.500 millones de dólares, ¿verdad, Néstor? Es correcto. Eso ya está. Eso no es el caso del petróleo, sino en este caso, en el caso de Cutris, en el caso de Cruzitas, está. O sea, a hoy, si la ley... No solo está, Néstor, se lo están llevando. No, el problema es que se lo están robando. O sea, se pretendió con una ley, la 8904, hace 10 años, por un asunto en teoría ambiental, porque no queda muy claro que haya sido una justificación ambiental, porque ¿qué pasó con el ambientalismo después de 10 años, con todo el desastre ambiental que se ha dado en la zona de Cruzitas? Entonces, dejamos de sacar eso, no dejamos reserva para el Estado, no lo utilizamos, no dejamos empleo y dejamos que nos roben y nos dejen una deuda ambiental, social y económica. Entonces, no fue la mejor decisión. Yo en este aspecto quiero, recuerden que les dije al inicio que cómo llegamos a esta situación. Y una de las cosas que ha habido es falta de confianza en nosotros mismos. El sector social, y hablo
algunos economistas, abogados, sociólogos, etcétera, ¿verdad?, que están muy metidos en la parte política, cree que Costa Rica no es capaz de desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto en armonía con el ambiente. Y yo quiero hacer una llamada de atención, porque no se vale que no confiemos en nosotros mismos. Vean, las compañías biomédicas que tienen estándares altísimos, como Baxter, Edwards, Boston Scientific, Microvention, y puedo decir montones, han encontrado en los técnicos y en los ingenieros de ese país el recurso humano de calidad para traer operaciones que son sumamente delicadas. Porque nadie puede pensar que, por ejemplo, elaborar una válvula para un corazón es muy complicado en cuanto a los parámetros, la limpieza que tiene que tener, etcétera, la disciplina que hay que tener para eso. Entonces yo les digo, ese momento hay que confíen en que si las transnacionales encontraron a sus ingenieros y sus técnicos capital de primer mundo, es porque lo hay. Y te aseguro que sí podemos extraer el oro que hay en San Carlos, el gas natural y el petróleo, de forma adecuada, siguiendo los mejores estándares mundiales, porque tenemos la disciplina para hacerlo, ¿verdad? Lo estamos demostrando justamente con el COVID. No hemos tenido la misma incidencia porque hay mucha disciplina en la mayor parte de nosotros. Don Carlos, dos preguntas. En el caso del petróleo, usted hizo unos cálculos. De hecho, ahí en Facebook le dijeron que usted había calculado 150 mil millones de dólares. Ese es el cálculo, me lo corrige. Pero, ¿cómo saca ese cálculo si no hay estudios? No, voy de nuevo. Señor. Vamos a ver. Primero, si hay estudios, igual yo puedo compartir con ustedes un estudio que hizo Wenzel Atlas en el año 88, en donde ellos, con la sísmica de ese momento, dijeron: Costa Rica, usted tiene potencial, tiene un 50% de posibilidad de tener 4 mil millones de barriles de petróleo, ¿okay? Que a $50 son 200 mil millones de dólares. Pero ojo, ustedes podrían tener mucho más. Llegaron a decir: oigan, tienen posibilidad de tener 20 mil millones de barriles de petróleo, con los estudios en ese momento. Luego Harken, que tenía una concesión para hacer petróleo en Limón, volvió a hacer la sísmica 10 años después, hace otra de los cálculos y vean, ¿saben qué? En esta cuenca que originalmente habían dicho que podíamos tener 1.000 millones de barriles, ahora a mí me da que esta cuenca puede tener 3.000 millones de barriles. O sea, estudios sí hay. O sea, lo que pasa es esto, volvemos a lo mismo, todo tiene un nivel. Los estudios dicen, aquí en Costa Rica vale la pena explorar, vale la pena seguir adelante. Eso es lo que dicen los estudios. Hay muchísimo potencial, muchísimo potencial. ¿Cuánto está aprobado? Señores, hay que meter al niño a la cancha de fútbol para que compruebe que juega como Messi. ¿Ven? Pero el potencial el niño lo tiene. Ese es el tema que tenemos. O sea, no es decir, sí, pero como no lo hemos probado, entonces no, el niño no, dejemos al niño ahí. Y mucho menos en un momento como este, ¿verdad? Don Néstor, un día de estos, ayer, cuando anunciamos que este era el programa de hoy, alguien me decía, yo ya me decidí, de nada nos sirve ser un país verde porque todos estamos pagando más impuestos. Entonces ahora me importa menos, me dijo esa persona, ser un país verde, pero de que aprovechemos los recursos naturales. Y yo después me puse a pensar, suave, es que entiendo que no es una dicotomía, es decir, no es escoger entre ser un país verde o explotar los recursos naturales. Don Néstor, ¿hay manera de que no sea una dicotomía, de seguir siendo un país verde, pero aprovechando los commodities que puede darnos la naturaleza? Por supuesto que sí. Hay que ser un país verde, pero racional. O sea, utilizando la parte racional. No podemos decir, ejemplo, somos un país, vamos a carbono neutral, como que aquí no existieran volcanes. Hay cosas que son irrealistas. El impacto ambiental más grande que hay en el mundo es el hambre. Y se ha demostrado, si usted tiene hambre, usted va a actuar en forma racional y irracional porque tiene hambre. Si tienen sus hijos hambre, va a actuar. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Se debe hacer no negarnos a un desarrollo de los recursos naturales en forma sostenible. Esa es la clave del asunto. Y se puede realizar. Lo que pasa es que se radicalizan las posiciones
y las personas creen que solo el hecho de extraer los recursos naturales va a ser un aspecto negativo y se sesgó. Por lo tanto, sí, se puede hacer. Quedó demostrado, Cruzitas demostró que haciendo algo, dejándolo quieto, lo único que ocurrió fue un desastre ambiental. Y no hubo ninguna solución a eso. Y la solución es Yo podría añadir, Randall y a costarricenses, ¿cuál es la diferencia en hacer un pozo para extraer vapor y cuál es la diferencia para extraer un pozo para extraer gas natural o petróleo? Como ingeniero les digo, las diferencias son mínimas. Por cuestiones de tiempo no hemos traído aquí a los técnicos, pero hay perforadores que trabajaron en el ICE que ahora están trabajando para compañías petroleras a nivel internacional. Ellos pueden venir aquí a este programa y comentarles cuáles son las diferencias y son sutiles, son cualquier cosa. Entonces, ¿por qué nunca nos opusimos a que hicieran pozos para geotermia? Y si nos oponemos a pozos para petróleo. Y aquí yo creo que es un tema meramente subjetivo y dogmático, ¿verdad? Es que petróleo, o sea, les cae mal la palabra, ¿verdad? Y eso no es así. Bueno, aquí se está incorporando don Manuel Rodríguez. Él es el presidente del sindicato de empleados de Recope, porque aquí hay noticias muy buenas. Anteriormente, Costa Rica le otorgó concesiones a 2 compañías extranjeras, que lo que planteaban era, ellos vienen, sacan el petróleo, se lo llevan, y que el 15% del petróleo le iba a quedar a Costa Rica más las utilidades. Pero hay una posibilidad de que el 100% del petróleo tico nos quede a los ticos. Y eso es lo que don Manuel pues puede confirmarles a ustedes directamente, pues no sé si... Sí, de hecho, bienvenido, Manuel. A Matices, lo estábamos esperando hace un ratito y muchas gracias por conectarse, porque entiendo, don Carlos me adelantó y por eso también lo invitamos a usted, que de Recope ustedes podrían plantear la posibilidad de que sea Recope la que asuma esta tarea que ha planteado don Carlos Roldán en la propuesta. Don Manuel, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, más bien, un saludo, don Randall, y a todos los compañeros que nos acompañan. Sí, definitivamente nosotros estamos totalmente convencidos, creo que Costa Rica merece esa oportunidad y más en estos tiempos tenemos que hacer todo lo necesario que tengamos para poder buscar la reactivación económica de mi país. Yo creo que el tema de Recope y el tema de los recursos naturales, que si ustedes lo ven a nivel del mundo, en los mejores países más desarrollados y demás, ahí tienen y están haciendo uso de esos recursos naturales. Nosotros estaríamos como sindicato apoyando esta gestión de don Carlos y por qué no decirlo, llevar la bandera, porque como trabajadores de esta empresa conocemos, digamos, los alcances que puede tener en beneficio de Costa Rica, que ya lo es. Recope como tal es una empresa que genera demasiado para Costa Rica, y creo que en algún momento se ha tal vez mal informado a la población, no sé si por desconocimiento o qué, pero por el hecho de que se haya dejado de construir una refinería de alta conversión en su momento, por un tema que yo diría que es más político que otra cosa, ¿verdad? Porque yo siento que no se le llegó al fondo del asunto de ver realmente números, sino se fue un enfoque tal vez de temas de intereses particulares, que fue el enfoque que se le dio. Yo creo que Costa Rica hoy estaría en condiciones económicas mejor, así es que nosotros estamos dispuestos y obviamente y también ir de la mano, no solo con el tema de todo lo que puede ser una refinería de alta conversión, sino ir hacia la transición inclusive de los productos alternativos, que creo que es un proceso, pero no es como lo han señalado, que eso es de hoy para mañana, eso es una falacia, eso no es una realidad. Debemos de ya comenzar a ir hacia ahí, pero el tema de los fósiles se va a estar aquí por muchos años más, pero ya debemos ir hacia la transición, pero paulatinamente, pero de ahí, buscando la forma de que hoy más que nunca hay que ponerle mente y dar un paso al frente para ver si solventamos el tema de la crisis económica de mi país. Claro, ¿y qué se necesita, don Manuel, para empezar por este lado? Porque
Digo, usted sabrá, y yo sé que lo sabe, y que yo he sido muy crítico en algún momento en varios momentos, de hecho casi siempre, del trabajo de Recope, y a mí me preocupa que la refinadora se haya convertido simplemente en un intermediario entre comprar y vender, y usted y yo, y un distribuidor, usted y yo lo sabemos. Pero finalmente, planteando un proyecto de este tipo, podría recuperar Recope, y se lo digo con todo respeto, por supuesto, su razón de ser, don Manuel. Sí, bueno, Recope por sí solo de la ley 6588, Recope tiene la potestad de desarrollar algunos proyectos. El tema es que Recope también lo ha politizado mucho, entonces es un tema a veces más político, ¿verdad? Que viene a embarrar la cancha, por decirlo así, un poco coloquial, ¿verdad? Pero yo creo que ¿qué debe hacer? Bueno, inclusive para ser coherente con la propuesta, impulsar la ley para que se cambie, digamos, el artículo 6 de la ley de Recope hoy, para que Recope pueda impulsionar, ser el motor para el tema de la investigación y ir a las energías limpias, pero paralelamente buscar este proyecto que venga a quitar las moratorias que existen hoy y a ir hacia la línea del tema de hacer uso de los recursos naturales que hay en este país. Ahora, Recope también hay un asunto, mi estimado Randall, que no es tan cierto. Recope no es solo un distribuidor, es que más bien, por ejemplo, en aquellos tiempos que se refinaba, a partir del 2011 para acá, que se dejó de refinar, Recope inclusive ahora hay mucho más buques que llegan a descarga porque ahora todo es producto terminado, ¿sí? Al traer solo producto terminado vienen, si antes venía un buque con crudo, ahora vienen 10 buques con producto terminado. Hay todo un proceso que lleva Recope para poder llegar, digamos, hasta que le llegue al consumidor, que depende hasta de 13 procesos para llegar ahí. Entonces la gente le han vendido al pueblo que Recope nada más es como un abastecedor, pero eso no es correcto. Recope tiene un tema de desalmacenaje, de mezclas, de análisis, del tema del bombeo, o sea, es todo un proceso que más bien ahora se requiere mucha más actividad en los muelles que antes, ¿sí? En temas de la refinería es porque cuando usted puede conseguir excelentes precios en el momento que se baja en el mercado internacional el tema del crudo y lo refinamos, le sacamos mucho más provecho y todavía con mucha más razón si logramos tener extraer, digamos, en mi país petróleo, pues todavía sería mucho mejor. Pero el tema de Recope han vendido que es nada más descargar y vender, eso no es correcto. Me gustaría tal vez un día un especialista, un técnico de Recope como tal, te podría explicar todo un proceso que lleva Recope con el tema para que le llegue hasta el consumidor. La otra semana tal vez lo podamos hacer, don Manuel, porque efectivamente todos tenemos la impresión de que si yo llevo el carro, ¿verdad? El carro al buque, ajá, que llega aquí de producto terminado, yo lo pego y lo lleno y me vengo. Es decir, que es exactamente lo mismo que se vende en las gasolineras y que Recope simplemente es el intermediario. Así es que me parece que estaría muy interesante de analizar. Don Carlos, de lo que ustedes han visto, porque efectivamente, digamos, a la hora de intentar meter a Recope en nuevas tecnologías, hubo muchas posiciones de que su ley no lo permitía y algunas otras cosas, pero la ley sí permite, como lo aclaró don Manuel, que Recope establezca nuevos proyectos y nuevos proyectos relacionados con hidrocarburos. Esto entraría en eso, es decir, no necesitamos ninguna variación legal de la ley orgánica de Recope, don Carlos. Don Carlos, vamos a ver. Parecía que se pegó. Sí, yo pensé que me estaba poniendo mucha atención, pero se le pegó. Don Manuel, le pregunto a usted mientras se reconecta a don Carlos, ¿hay que hacer algún cambio legal o se puede hacer ya? Ok, bueno, como te decía, con el tema para el tema, sí vamos a ver, de tipos de proyectos como tal, que no impliquen hoy violentar, digamos, acuerdos que ya hay, como la moratoria, exploración, por ejemplo, ahí sí tendrían que quitar la moratoria en la asamblea, pero para otro tipo de proyectos, de Recope crecer más y más sin ir a las energías limpias, porque ahí sí la ley no se lo permite. Acuérdense que estamos ahorita Recope limitado con el tema de las energías limpias, porque dice que solo aquello que ya sea derivado del petróleo. Sí, por eso me preguntaba si podíamos decir mañana vaya. Sí, hacia las energías limpias no, necesitamos la transformación de la ley del artículo 6 específicamente. Ok, pero respecto a este proyecto, o sea, Recope podría ir a medir, le pregunto, ¿podría ir a hacer los estudios para ver cuánto petróleo tenemos?
¿O no? ¿Y solo se podría encargar de la extracción si encontramos? Sí, o sea, Recope inclusive tendría que pedir, digamos, tal vez un permiso, ¿sí? Porque va a caer en un tema de inversión que tal vez no está presupuestado por el hecho de que hay una moratoria y no se permite hacer ninguna gestión al respecto con temas de exploración. Entonces, ahí sí considero, o tal vez Carlos, que ya volvió, nos puede aclarar si hoy con la ley Recope puede hacerlo de isofacto o necesita ese permiso por el tema de la moratoria. Es que esa es una duda, porque aquí hay dos procesos. Un proceso es los estudios que certifiquen lo que tenemos y otro es la extracción si hay que hacerla. Es decir, don Carlos, Recope se podría encargar de las dos cosas, se podría encargar de los estudios, ¿la ley se lo permite? Ok, yo visualizaría una alianza Recope-ICE para hacer esas labores. Los geólogos, el Recope podría contratar o recontratar a algunos geólogos que tuvo en el pasado para dirigir el proceso y el ICE podría ejecutarlo, porque el ICE tiene la máquina perforadora, tiene geólogos, tiene muchísima experiencia haciendo perforaciones, etcétera, y lo ha hecho muy bien. Y la ley efectivamente le permite al Estado que mañana decidan darle las concesiones a Recope. O sea, mañana mismo el ministerio podría decirle, Recope, encárguese usted de comprobar de verificar la existencia de petróleo en San Carlos, y Recope junto con el ICE comienzan a trabajar juntos para hacerlo. Yo sí quería comentarles algo, don Randall. Recuerda cuando hablaba yo del tema de la confianza. Vean, hace 7 años, Recope le dijo al país que había una posibilidad de hacer una refinería nueva, eficiente, y que le iba a ahorrar dinero al país. Hoy, 7 años después de que ese proyecto lo enterraron, y lo enterraron nuevamente, no especialistas en refinación, lo enterraron políticos, lo enterraron gente que habló de todo lo que usted puede imaginarse, hasta que daba vergüenza, porque se dijo que eran un negocio del chorizo chino, y que los chinos, que no es parte de nuestra idiosincrasia. Les puedo decir que no tener refinería nos ha obligado a pagar más de $1.200 millones adicionales para comprar diésel y gasolina en lugar de comprar petróleo. E incluso les puedo demostrar técnicamente que si hubiéramos refinado, habrían menos emisiones de CO2, porque el petróleo que nosotros ocupamos diésel y gasolina de Estados Unidos, y Estados Unidos ese diésel y la gasolina lo produce con petróleo que viene en una buena parte de Colombia. Entonces, el petróleo va de Colombia a Estados Unidos, lo refinan y viene a Costa Rica. Lo refinan con electricidad producida con combustibles. Aquí lo hubiéramos refinado con energía renovable y estamos más cerca de Colombia, entonces habría un beneficio ambiental. Bueno, Recope, tenemos que entender esto, o sea, no hacer la inversión nos impide bajar el precio de los combustibles, pero les puedo demostrar que una vez que la refinería se pague, la gasolina bajaría 60 colones por litro. Entonces, parte de las propuestas que estamos haciendo es una forma de salir de la crisis, es también con inversión, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de petróleo, gas natural, oro, pero también está el tema de inversión, y una buena parte de esa propuesta que, repito, o sea, bajaría el déficit de 7.8% a menos de un 1%. Bueno, el déficit va a ser de un 10% este año, pero por cuestiones extraordinarias, pero definitivamente bajaría, está en fomentar la inversión. Bueno, construir una refinería, que es una inversión de $1.000 millones, generaría montones de empleos a la zona de Limón, que sabemos que está deprimida. Entonces, en ese proceso tenés el proceso de construcción, y ya luego pues viene todo lo demás. Entonces, la construcción de la refinería es una parte de esas estrategias, digamos, multisectoriales que estamos planteando. Por otro lado, hay otros temas. Vean qué interesante esto. Cuando el ICE hace el plan de expansión, plantea que la demanda hoy iba a ser casi un 25% mayor de lo que es. Entonces tenemos mucho más plantas hidroeléctricas, eólicas, etcétera, de la cuenta. Y hay un mercado muy fuerte para comprar esa energía eléctrica en El Salvador. Pero Randall, vean qué interesante esto. En este año, Panamá ha exportado más energía que nosotros a través de nuestras propias líneas. O sea, no es un problema técnico. Nosotros podemos duplicar la exportación de electricidad con solo una política enfocada en colocar nuestra energía en Centroamérica. Y hay una inversión interesante, que es que se puede duplicar el circuito. Entonces nosotros podríamos
lograr ingresos suficientes para que las tarifas eléctricas del sector productivo bajen más de un 20%, sin tener que hacer inversiones, simplemente aprovechándonos lo que ya está. Y bueno, ampliar el segundo circuito sí representa una inversión de 250, 300 millones de dólares, pero la paga no el gobierno de Costa Rica, sino que la paga las empresas cuando transmiten energía. Entonces, esa no entra dentro del balance. Estamos cerrando plantas de generadores privados porque no hay demanda. Y El Salvador poniendo plantas térmicas. Ven el tema como cuando escuchamos atentamente encontramos soluciones muy importantes para aprovechar nuestra energía renovable, por ejemplo. Hay proyectos de energía renovable en Costa Rica, cerca del 80% de nuestra energía renovable no se está aprovechando. Y mientras eso pasa, Centroamérica está pensando en instalar el equivalente a 10 plantas de X en plantas térmicas con gas natural importado. ¿Ven? Quienes les podríamos vender. Claro, que les podríamos vender. Nosotros la podemos vender, o sea, hay de lograr vencer a que no hace que Costa Rica pueda dar una energía más limpia, más barata, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra parte de la inversión de las propuestas que están en esa propuesta conjunta, ¿verdad? Claro, de hecho ya porque se nos está acabando el tiempo, voy a leer los puntos de la propuesta. Pero aprovechando a don Néstor que está aquí, una de las propuestas es desarrollar al menos 5 proyectos de extracción de oro de mediana escala en la zona norte. Eso tiene un potencial de 9.520 millones de dólares en ingresos al país por el desarrollo de crucitas y 4 proyectos más. Y además está otra que es desarrollar al menos 20 proyectos pequeños de extracción de oro en el cinturón de oro costarricense. ¿Qué nos impide hacer esto además de la moratoria, por supuesto? La ley. ¿Es lo único que lo impide? Le impide la ley y que para nosotros, el Colegio de Geólogos, creemos, y las últimas situaciones que se han dado a nivel país, que la Dirección de Geología debiera pasar al MEC. Debiera estar en otro lado porque ahí existe un antagonismo natural porque hay una situación sesgada con relación a la actividad minera del oro. Entonces creemos que esos 2 puntos son muy importantes. Ok, don Carlos, en el sector agropecuario ustedes están estableciendo una línea especial de crédito del sector agropecuario que permite incrementar el área sembrada el próximo año en al menos 154,000, y se me fue don Carlos, ahí está, en al menos 154,000 hectáreas de acuerdo con las metas establecidas y fijar por un periodo de 2 años los precios de compra de los productores nacionales de acuerdo al costo de producción. Don Carlos, esto más o menos es incrementar en qué porcentaje el área sembrada. Estamos hablando de que se plantea en forma general sembrar más de 150,000 hectáreas adicionales. Por ejemplo, hubo 85,000 hectáreas sembradas de arroz, ahora solo hay 30,000. Entonces, fomentando más cultivos, podemos generar mucho más empleo y que ese dinero se quede en Costa Rica. Por ejemplo, la importación de productos agrícolas que se pueden producir en Costa Rica nos costó el año pasado 2.500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que podemos aumentar el cultivo de arroz, de café, etcétera, ¿verdad? Volver a la tierra, como fue una campaña ya en los 80 de Luis Alberto Monge, que podría ayudar considerablemente a inyectar a la economía nacional cerca de 430 millones de dólares por año. Ok, la otra propuesta es incrementar el hato nacional en al menos 200,000 cabezas de ganado y garantizar un precio de venta en específico. En el sector construcción, establecer una línea especial de crédito por 600 millones de dólares para la construcción de 10,000 soluciones de vivienda dirigidas especialmente a las personas que no tienen propiedad y que perdieron el empleo durante la pandemia, permitiéndole laborar en la construcción. ¿Esto en qué ayuda, don Carlos? Ayuda, bueno, la construcción es intensiva mano de obra. Esa propuesta junto con podría generar más o menos 30,000 empleos y lo que se plantea es, por ejemplo, si hablemos de que Luis Víquez trabajaba como mesero en un restaurante, se quedó sin trabajo y no tiene casa. Bueno, que se le permita a él construir su casa,
que en el periodo donde está construyendo la casa, a él lo contraten, o sea, que él pueda ser empleado de su casa, entonces tiene ingresos y está construyendo su casa, y ya después, cuando todo esto pase, pues primero, si no se reactiva los hoteles, bueno, por lo menos ya él generó destrezas en el área de construcción y podría eventualmente trabajar en construcción que podría haber más futuro, que no quiero ser negativo, pero si la economía no se reactiva a nivel mundial, no esperen que va a llegar la misma cantidad de turismo que llegaba antes, ¿verdad? Entonces hay que ir buscando una vez un plan serio de qué va a pasar si no se reactiva el sector turístico, qué vamos a hacer con toda esa gente, ¿verdad? Entonces aquí podemos pensar en que puede haber una movilización de personas hacia el sector construcción temporalmente, pero debido a por medio de una capacitación previa, ¿verdad? Y en Claro. esa construcción hay la parte minera, porque está toda la parte no metálicos. Ahí se También generan 7.000 empleos, por ejemplo, que podrían dar a toda la extracción de la minería no metálica. En el sector transportes, acelerar la construcción de los proyectos de obra pública y que representan una inversión de 3.000 millones de colones a ejecutar en un periodo de 4 años. Es decir, prácticamente es poner al país a construir y hacer, don Carlos. Sí, y eso no es nuevo. Pueden buscar ustedes cómo salió Estados Unidos de la depresión de los años 30 y van a ver que fue hacer mucha inversión en infraestructura. Nuestra infraestructura está rezagada y si aceleramos la construcción de esas obras, va a haber empleo inmediato y vamos a lograr reactivar la economía gracias al aporte y al efecto multiplicador que va a tener esto en todos los demás sectores, ¿verdad? Ok, vamos al sector energético, por eso ahí dejé a don Manuel también con nosotros, que es impulsar la construcción del segundo circuito de las líneas del CIEPAC, reiniciar las exploraciones de petróleo y gas natural por medio de una alianza ICE-Recope, reiniciar la actividad de refinación de petróleo mediante la instalación de una nueva refinería. Esos tres. A don Manuel, ¿a usted qué le parecen estas propuestas, don Manuel? Bueno, me parecen bien porque si de verdad le ponemos, digamos, aquí todo el complemento, hablando de empresarios, del tema de la voluntad política, esto es viable. Inclusive cuando hablamos de las energías limpias, es un tema que inclusive que hay un proyecto en asamblea que no se ha movido mucho el momento, pero que ahí habla del tema de las alianzas estratégicas con el sector privado, ¿sí? Inclusive que eso vendría a generar mucho más empleo, no solo para el trabajador, en este caso directo Recope o posibles empresas que vayan a hacer, digamos, tema de explotación, sino todo aquel productor que venga a traer el tema de la materia prima para las energías limpias. Entonces se ve muy viable. Y sí, yo creo que es un tema que, por ejemplo, el tema del gas natural, que podría ser de alto costo al inicio, para poder desarrollar toda esa infraestructura, pero Recope está en capacidad de... pero después le viene a favorecer para todo el tema del consumidor, que es un tema mucho más cómodo para poderse mover la energía en mi país. Hoy Recope mueve el 70% de la energía, pero solo con el tema del petróleo, ¿verdad? Y sus derivados. Pero, como les decía al inicio, debemos ir pensando hacia las energías limpias, pero no descartar hoy que es vital el tema de las refinerías de alta conversión, porque además de refinar, podríamos también utilizarla para otros productos que se necesitan en este mercado que están hoy importando, ¿sí? Como plástico y un montón de cosas. Entonces yo creo que eso para nosotros lo vemos bien. Me hizo gracia, se los voy a contar a don Carlos, a don Néstor y también a don Manuel, un comentario que vi en el Facebook Live de que dicen que es que ustedes tienen un fetiche con el petróleo en lugar de olvidarnos del petróleo y concentrarnos en las nuevas energías. Don Carlos, ¿a usted qué le parece ese comentario? Bueno, yo le diría a la persona que lo escribió que yo le aseguro que posiblemente él quiere comprar un carro eléctrico algún día, ¿verdad? Y si él tiene un carro de gasolina, le preguntaría qué va a hacer con ese carro de gasolina, posiblemente lo va a vender. Yo creo que aquí no es un tema, es un tema de sensatez. Yo a dos personas en el tecnológico les hice una pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Seguir importando diésel y gasolina de Estados Unidos? ¿O aprovechamos nuestro petróleo, lo refinamos, reducimos las emisiones de CO2? Y la respuesta es ninguna de las dos. Y aquí no se vale eso, Randall. Ya no se vale.
Aquí no se vale llegar y criticar una propuesta. Si esa persona tiene algo, diga, ¿cuánto nos va a costar? Tiene el país en este momento el capital para cambiar la flota vehicular a eléctrica. O sea, yo no sé, pero a mí me parece que tenemos que comenzar ya a ser sensatos. O sea, Costa Rica no tiene los recursos en el Banco Central como para pensar que vamos a mañana a cambiar toda la flota. Aquí, la persona que niegue que en los próximos 10 años vamos a ocupar petróleo, perdóneme, pero es irracional. Eso es lo que yo le puedo decir a esa persona. Don Néstor, ¿a usted qué le parece? Porque usted es geólogo, ¿tienen algún fetiche con el petróleo? No, yo creo que es un asunto de que hay que usar el sentido común. Es indudable que nosotros necesitamos a corto plazo y a mediano plazo el uso del petróleo. Es algo que es innegable. No, nadie aquí está regalando nada en el mundo, menos en un problema enorme como la pandemia. Entonces, lo que sí podemos pensar es ir en procesos. Es como la gente cuando habla, queremos todo eléctrico, de cómo se va a hacer los trenes eléctricos, cómo se va a hacer los carros eléctricos. Resulta que se va a utilizar 80 veces más uso de cobre, se va a usar más litio, más cadmio. Hay un montón de elementos minerales que se van a seguir utilizando. Entonces, cuando la gente habla, no a la minería a cielo abierto, es ignorancia del tema, por un lado, y otro un sesgo que es ideológico. De contra eso, lo siento, aquí hay que usar sentido común y pensar en lo que significa para el país una reactivación económica racional. Sí se puede seguir utilizando estos recursos de manera sostenible ojalá iremos con un respaldo económico, con una base, ir cambiando a tecnologías más limpias, de acuerdo, pero no es un asunto ni corto ni mediano plazo. Por lo tanto, son comentarios que no tienen mucho sentido común. Don Carlos, el último punto de la propuesta es el sector turístico y es establecer una línea especial de crédito por $600 millones para que las empresas del sector turístico puedan refinanciar sus deudas. Estamos hablando de reactivación. Es curioso porque ustedes no plantean un proyecto de reducción de gasto, sino de reactivación económica, don Carlos. Correcto. Como yo les mostraba al inicio, los datos de gasto público son razonables, los salarios de los empleados públicos, aunque mucha gente dice que son muy altos, no yo es soy cierto. uno, pero bueno, ustedes ya nos peleamos de eso, don Carlos. Sí, no, y don Randall, con mucho gusto les doy información y le puedo decir que, por ejemplo, en el tecnológico nosotros no competimos para llevar profesionales al TEC, no competimos contra una sola, ¿verdad? O sea, yo le digo que tengo constancia de cuánto está ganando un ingeniero recién graduado en el TEC, en una transnacional, y esa es la gente con la que nosotros tenemos que competir. Si no le pagas a un profesor el mismo salario que puede ganar en una transnacional, no lo vas a llevar ahí, ¿verdad? Pero eso, como usted dice, yo creo que podemos luego hacer un programa interesante, siempre con la perspectiva de escucharnos, ¿verdad? Y que haya respeto mutuo. Me extraña. De hecho, le voy a decir una cosa que muy poco queda en constancia. Yo siempre lo he aclarado y lo hice hace un par de meses en redes sociales, que yo no tengo problema con lo que ganen los profesores. A mí me parece que tienen que ser competitivos. Mi problema es con otra cosa, que tiene que ver con los administrativos. Pero sí, un día esto lo invito a un programa y hablamos de eso. Sí, y podemos igual, con números, ver qué porcentaje de esos son los que realmente afectan, etcétera. Pero de todas formas, el enfoque que queremos con esta reunión, con este programa, y don Donald, le agradecemos muchísimo, es que esas cosas tienen que estar en prioridad número uno. Nosotros no podemos seguir debatiéndonos y seguir pensando en que vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional y que luego vamos a recortar y que vamos a poner impuestos a las zonas francas. No, o sea, hay soluciones que nos favorecen a todos. Y yo, para ir terminando, don Donald, creo que, ¿verdad? Quiero pedirle con toda humildad a nuestro presidente que le dé una oportunidad a que los técnicos, los ingenieros del ICE, del RECOPE, los geólogos, que nos reciba una hora, que lo llevemos a los campos para que él vea cómo es que se hace para determinar las reservas, cómo sabe el ICE que hay geotermia
en las zonas cerca de parques nacionales y cómo ha logrado aprovechar esa geotermia sin afectar el ambiente significativamente. ¿Alguien nos ha escuchado, Carlos? Del gobierno no. Del gobierno no ha habido interés. Es más, cuando el gobierno, la noticia, el referéndum se dio por ahí de noviembre del 2018 y en enero ya estaban pensando en la moratoria, pero no ha habido ningún interés en sentarse, no con políticos, sino estoy hablando con los geofísicos que están en el ICE, que les enseñen los equipos, que vaya al campo y que vea que no hay que deforestar el país para determinar si hay o no hay geotermia, pues tampoco lo hay que hacer para determinar si hay, para comprobar o para poder oficializar las reservas de petróleo. Nada más le pido al señor presidente, denos una oportunidad a los técnicos de que le demos un enfoque y lo único que le pedimos es confíe en nosotros, denos el beneficio de la duda. Eso es una cosa que no tiene que ir a la asamblea, señor presidente, nada más escúchenos. Si después de que nos escucha y ve todo lo que hay que hacer, usted sigue convencido, pues no pasa nada, pero denos el beneficio de la duda. Confíe en que también hay un aporte importante que podemos hacer los ingenieros, los geólogos y los técnicos de este país para sacarlos adelante. Don Carlos, son las 2:36. Permítame ir a la pausa, porque yo tengo que terminar rápido, porque viene el partido de fútbol. Permítame ir a la pausa y regreso y los despido. Son las 2:37. Perfecto. Con 41, gracias por estar con nosotros, don Carlos, don Manuel y don Néstor. Les cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Hoy me voy a disculpar porque tengo que entregarle a las 2:45 exactamente a los compañeros de Deportes Monumental porque viene jornada del fútbol nacional, pero les quería dar un minuto a cada uno, empezando por don Manuel. Don Manuel, digo, hay mucha resistencia, usted lo sabe, a estos temas en lo particular y al tema en específico que es en el que usted tiene el resorte. ¿Cómo le decimos a los costarricenses que se convenzan de esto, don Manuel? Bueno, sí, gracias. Bueno, mire, con la situación actual que estamos y lo que se debe venir, ¿sí? Nos preocupa aún más porque el tema del precio del combustible, ya los costarricenses tienen que tener claro que está sujeto al precio internacional, porque es producto terminado, para empezar, aunque el crudo, si no se saca acá, tiene que ser afuera, pero es más barato el crudo que el producto terminado. Y entonces, por situaciones vamos ahora a la devaluación de nuestra moneda, que es lo que pareciera que se va a suceder inevitablemente con esta crisis que tenemos, pues va a ser imposible que los precios no se suban del precio de los combustibles. Además de que los costarricenses tienen que tener claro que también el precio del combustible también aquí tiene un impuesto muy alto que ronda un promedio de un 42% del impuesto a los combustibles. Entonces, si nosotros lográramos avanzar, y ahora te contesto lo que me preguntabas, porque hice la consulta, o sea, esto hoy está ligado o sujeto al Poder Ejecutivo, que fue el que hace el decreto, ¿verdad?, sobre el tema de la moratoria. Podría levantarlo y decirle a Recope para que pueda hacer los estudios sobre nada más para ver qué hay, qué existe y así poderlo valorar, por lo menos como el primer paso, ¿sí?, sin hablar de exploración, sino los estudios. Eso el Poder Ejecutivo puede, sin tener que pasarlo por la Asamblea Legislativa, para que el Recope pueda incursionar ahí. A los costarricenses decirle que esto es una realidad, que estamos conscientes, pero que no es para allá, que esto va para largo y que mientras tanto tenemos que buscar todas las formas posibles para reactivar la economía, para que nuestra gente no pase hambre. Don Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Manuel Rodríguez es el presidente de Citrapequia, que es el Sindicato de Trabajadores de Recope. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Don Néstor, que es vicepresidente del Colegio de Geólogos, ¿cuál sería el mensaje para la gente que incluso aquí en Facebook, no tanto como yo esperé, les confieso, pero sí hay gente criticando muchísimo desde el punto de vista claramente ideológico el tema de la exploración y de la minería, don Néstor? Bueno, hay un dicho que dice a los hechos me remito, señor juez. En 10 años que hizo la moratoria por la minería de cielo abierto, ¿qué ha pasado en Cruzitas? ¿Qué hace esas personas que critican por Cruzitas? 500 millones de dólares que se están fugando del país y que no le queda absolutamente nada al país. Entonces, mi mensaje
es en el sentido positivo, en función de la parte social en Cutres, de la parte económica para el país y de la parte ambiental para el país, en que se puede realizar una extracción de minería a cielo abierto en el país, y eso significaría algo muy importante para paliar el problema de déficit fiscal, de problema a los pobres en Costa Rica. Por lo tanto, mi mensaje es, señores, hay 34.200 millones de dólares que están en minería de oro. Más de 20.000 millones de dólares quedarían en el país. Señores, es importante. ¿Por qué estar sufriendo tanto con todo lo que estamos viendo? Tenemos respaldo para préstamos internacionales, tenemos los recursos para que el ciudadano común costarricense no sufra. Ese es mi mensaje. Don Néstor, muchas gracias por habernos acompañado. Don Carlos, sobre la propuesta integral, ¿cómo convencer a la gente y al gobierno de que dé una oportunidad respecto a esto? Costarricenses, yo pues tengo ya más de 50 años y después esa no fue la Costa Rica que yo heredé y no puede ser la Costa Rica que heredemos. Necesitamos, y lo peor de todo es que pensar en que no vamos a heredar una Costa Rica como está, sin tomar en cuenta o simplemente por el hecho de que no confiamos en nosotros mismos, es inaceptable. Yo creo que lo que menos necesitamos es una oportunidad de demostrarle al pueblo costarricense que lo podemos hacer bien. Permítanos, hagan la prueba, dejen hacer unos cuantos pozos y vayan después a ver si realmente el impacto ambiental es lo que dice la gente. Pero señores, que no nos hundamos simplemente porque no sabemos nadar. ¿Ok? Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Son las... A ustedes muchas gracias y... Gracias, don Carlos. Son las 2:47. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Vienen los compañeros de Deportes Monumental. Feliz tarde. Hasta luego.